Bien, buenos días. Vamos a continuar con lo que habíamos iniciado el lunes. Estábamos hablando de las características de los seres vivos, ¿verdad? Nos habíamos quedado por la tercera característica, que era la homeostasis celular. Bueno, antes de eso, voy a compartirles pantalla. Permítanme un momentito. Vamos a ver. Les voy a compartir pantalla y antes de que continuemos con lo que estábamos iniciando, quiero que nos vayamos aquí al campus virtual. Entonces, cuando usted entra al campus virtual, vamos a darle un momento. ¿Ya se ve? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Sí, Sí. Excelente, Sí. excelente. Bien, perfecto. Entonces, cuando usted entra al campus virtual, usted va a ver las aulas de sus clases que tienen este espacio virtual, ¿verdad? Les recuerdo que hace poco les envié lo que la jefe del departamento de biología me mandó a mí y la coordinadora de los laboratorios nos envió sobre el instructivo para que ustedes se puedan matricular en el aula virtual. Entonces, incluso les mandé ahí un video ahorita, hace unos minutos, un video, o les mandaron, mejor dicho, un video porque alguien, les envié, alguien de la otra sección les hizo ahí un pequeño resumen en video de cómo se pudo matricular en el aula virtual. Entonces le tiene que aparecer el aula virtual aquí una vez que usted ya entró. Pues ya se matriculó con la clave que le piden ahí. Siga el instructivo y no va a tener problema. Ahora, aquí está el aula virtual de esta sección. En esta sección, aquí donde dice presentación y foros, yo siempre les voy a poner los anuncios. O sea, como pueden ver, lo que están visualizando ahorita es el libro sugerido para que puedan descargar si no tienen el de Solomon, ¿verdad? Ahora también se muestra el capítulo 1 que pedíamos que leyeran para que fueran introduciéndose al tema de la unidad 1. Y luego recuerden, está una sección de avisos que puede que yo la use o puede que los avisos yo se los ponga aquí directamente. Entonces, eso que les mandé al chat de WhatsApp, aquí va a estar también. O sea, todo va a estar aquí. El documento ese, el archivo para que ustedes puedan matricular su laboratorio, aquí va a estar en esta sección. Va a estar también el calendario de actividades que nos enviaron sobre el laboratorio. Aquí lo voy a subir y le voy a poner la etiqueta. Esto es tal cosa para que usted ahí lo tenga también. Bueno, luego más abajo, recuerde que está el foro de presentación al curso y el foro de consultas académicas y el calendario más la guía didáctica. Entonces, recuerde que esto va a estar disponible o esto está disponible para que usted lo descargue porque estos son documentos que usted tiene que descargar. El calendario, presentarse al foro es obligatorio y hacer preguntas al foro de consultas es si usted lo necesita. Esas otras cosas no le aparecen porque no tienen, no se las compartí porque no lo necesitan. Luego en la unidad 1, pues los contenidos, ¿no? O sea, recuerden que aquí están los contenidos. Presentaciones, videos, algunos archivos que vamos a ir viendo y que ustedes tienen la obligación de ir estudiando desde ya. No, no porque yo se los diga o no se los diga en la videoconferencia. Yo voy a ir explicando cada cosa, pero ustedes tienen que ir adelante de mí. Bueno, entonces, sigamos con la temática entonces. A ver, nos habíamos quedado aquí. Creo yo que está muy claro, espero que esté muy claro, que solo los seres vivos podemos realizar esto, ¿no? Tener esta capacidad de autorregularnos. Licenciado, Sí, tengo una duda. ¿Hay sí, grupo de WhatsApp de esta clase? sí. De hecho, Yo no tengo uno. Es que yo primer día de clase no pude entrar porque tuve problemas con mi email y el ajá. registro me estaba ayudando en eso. Ah, ok, sí, porque es que la invitación para unirse se envió al correo institucional. Ahí se envió. Luego lo que puede hacer es darme su nombre al final
para que o yo o un Exacto. compañero se lo reenviemos la invitación. Solo nos da el nombre al final después, porque ahorita no la puedo visualizar el nombre porque tengo maximizada la pantalla. Sí, ok, antes de Sí, terminar. gracias. Bien, entonces estaba diciendo, espero que haya quedado claro el hecho de lo que es la homeostasis celular. Hay un montón de mecanismos homeostáticos en el cuerpo, bueno, miles, por no decir cientos de miles de mecanismos homeostáticos en el cuerpo que regulan el funcionamiento de cada tejido, de cada órgano, de cada sistema de órgano. Habíamos puesto el ejemplo de la temperatura corporal, ¿verdad? Cómo el cuerpo la regula, la autorregula, a pesar de que haya una variación muy amplia de temperatura en el exterior de nuestro cuerpo, en el interior del cuerpo, debido a esa capacidad de autorregulación, debido a esa homeostasis, en el interior siempre hay un rango entre 36 y 37 grados Celsius. Ahí no cambia. Habíamos hablado también de la concentración de azúcar en sangre. Cuando se eleva demasiado, hay un mecanismo homeostático que la regula. Saca el exceso de azúcar en sangre a través de una hormona llamada insulina y ese azúcar que es extraído de la sangre se va a almacenar al hígado o a los músculos esqueléticos, los músculos que están pegados a nuestros huesos y que movemos a voluntad. Ese es un mecanismo homeostático. Así como está el mecanismo homeostático del pH, por ejemplo, también lo habíamos mencionado, el pH de la sangre, de tal manera que la sangre no se vuelva ácida ni se vuelva demasiado alcalina. Hay un mecanismo homeostático que produce sustancias buffer, ¿verdad? Que vuelven otra vez la normalidad, digamos, el pH, vuelven el pH sanguíneo si se está convirtiendo muy ácido o muy básico, que eso puede producirse por un montón de razones, puede producirse por un medicamento, puede producirse por la comida, porque la comida es ácida y es básica. Entonces el cuerpo regula la acidez, ¿verdad? Eso era homeostasis. Por ejemplo, para terminar con esto de la homeostasis, otro ejemplo de un mecanismo homeostático de autorregulación funcional de nuestro cuerpo es, por ejemplo, cuando usted está leyendo. Usted está leyendo algo, ya sea que esté a corta distancia o a larga distancia. Cuando a usted le cuesta enfocar, entonces se activan mecanismos homeostáticos que hacen que usted pueda llegar al punto de enfocar. Cuando a usted le falla la vista, es porque está fallando ahí un proceso que tiene necesidad usted de regularlo, ya con un médico, ¿verdad? Pero su cuerpo primero trata de regular esa función debido a la programación que hay en las células de sus ojos, ¿verdad? Entonces, eso es homeostasis celular, es una característica importantísima de los seres vivos. Esta es otra característica de los seres vivos, que en realidad son dos. Son dos en una, digamos, porque están ligadas. Es el crecimiento y el desarrollo, que no son lo mismo. Crecimiento, escuche bien, crecimiento es aumento de la talla. Eso es crecimiento. O es dicho de otra manera, es el aumento en el tamaño, ¿verdad? Eso es crecer, es aumentar en talla. Ahora, ¿cómo crecemos los seres vivos? Bueno, crecemos porque, como puede ver en este diagrama de aquí, las células se dividen, se multiplican, de tal manera que una célula en cualquier tejido de su cuerpo, una célula produce a dos células. O sea, se divide en dos y produce dos. Y así es como las células se reproducen. Entonces, entre más células se vayan agregando en todos los tejidos de su cuerpo, el tamaño de su cuerpo aumenta la talla de su cuerpo. Eso es crecer. En otras palabras, o dicho de manera muy simple o resumida, crecimiento implica multiplicación celular en todos los tejidos del cuerpo y aumento en el número de células del cuerpo. Por eso usted crece, o por eso cualquier ser vivo crece. Ahora, desarrollo.
desarrollo es un proceso paralelo, digamos, o que ocurre simultáneamente con el crecimiento. El desarrollo es que cuando las células nacen, esas células van a tener que, obviamente, crecer también, ¿no? Crecer, aumentar de volumen, aumentar de talla, y van a llegar a adquirir una función específica, la función específica que cumplen en el tejido o en el órgano al que pertenecen. Entonces, desarrollarse es llegar a adquirir funciones celulares especiales. Entonces, por ejemplo, vea usted acá. Estos son células, ¿verdad? Una célula se divide en dos, produce dos, y el tejido al que pertenece esa célula va creciendo porque va aumentando el número de células en esa parte del cuerpo. Ahora, el desarrollo se da cuando esas células que se van agregando van adquiriendo funciones. Por ejemplo, algunas de esas células, en el ejemplo de esta planta, algunas de esas células van a ser células de la raíz, adquirieron una función específica para formar parte de ese órgano de la planta, la raíz. Otras células se especializan o adquieren la función de ser células del tallo. Por lo tanto, van a crecer en el tallo. Y esas células, a su vez, pueden modificarse para dar lugar a hojas, células de hojas, pueden dar lugar a células de yemas donde salen nuevas ramas, o pueden dar lugar a flores en caso de una planta con flor. Entonces, el desarrollo es adquirir una función. Les voy a poner un ejemplo con nosotros, los seres humanos. Nosotros crecemos y nos desarrollamos al igual que cualquier otro ser vivo. Bien, ahora, usted cuando nace, sea hombre o mujer, no importa, tiene gónadas. Las gónadas son las glándulas o los órganos glandulares sexuales. En los hombres los testículos, en las mujeres los ovarios. Entonces, uno crece, uno nace, crece, va aumentando de tamaño, se van agregando más células a cada tejido de su cuerpo y va creciendo en talla. Y, por ejemplo, usted tiene órganos gonadales o tiene gónadas, testículos y ovarios, en el caso de las mujeres y los hombres, respectivamente. Pero cuando usted tiene 5 años, tiene testículos, tiene ovarios, si es mujer. Pero han adquirido la función para la que se les tiene en el cuerpo esas gónadas. No. ¿Por qué? Porque no se han desarrollado. No se ha desarrollado esa glándula al 100%. Todavía no. Ahí está, pero no se ha desarrollado al 100%. Usted sigue creciendo y llega a la adolescencia. En la adolescencia, esas gónadas ya se han desarrollado por completo. O sea, las células que forman esas gónadas han adquirido la función específica por la que están ahí. Y entonces la gónada empieza a producir hormonas y empieza a producir células especializadas en la reproducción llamadas gametos. Entonces a eso me refiero. Vean que hay una diferencia entre crecer y desarrollarse, ¿verdad? Y espero que esté clara. Crecimiento es aumento de talla por el aumento en el número de células en un tejido dado. Y desarrollo es después del crecimiento o junto con el crecimiento, las células en cada tejido van adquiriendo una función específica. Y entonces se puede hablar de un tejido desarrollado o un órgano desarrollado o un sistema desarrollado. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo de crecimiento y de desarrollo. Un alevín, un pez, que primero es un huevo, al eclosionar el embrión que sale del huevo, vamos a ver algo parecido a un pez, algo parecido a un pez. Una masa de células que le dan forma al cuerpo. Algunas células forman la cola, otras células forman el tronco, la parte corporal, el cuerpo en sí, y otras la cabeza, por ejemplo, otros los ojos. Entonces, en todos esos tejidos las células van aumentando en número y por lo tanto el pez va creciendo. Y a su vez, esas células van adquiriendo funciones, de tal manera que al desarrollarse, al crecer y desarrollarse por completo, obtenemos un pez igualito a sus papás, con todas las características de la especie a la que pertenecen, ¿verdad?
En cualquier momento, si hay alguna duda, me detienen. Yo con todo gusto me detengo y amplío o despejo la duda. O al final, si quieren anotar la duda, la pueden anotar y al final vamos a dar unos minutos. Bien, ahora mire esto. Mire esa fotografía, esa imagen. Ok, ahora vea esta. Ahora, vea esta. A ver, quiero un par de comentarios. ¿Qué sintió? Miedo y ternura. Ajá, muy bien. ¿Quién más? Terror. Terror con esta. ¿Y con este? Escalofrío. Ah, no, perdón. Con este le dio escalofríos. No voy a creer. ¿Cuánto, Cerneva? Ajá. Bueno, está bien. Cierre micrófonos. Entonces, el asunto es el siguiente. Aquí hay otra característica importantísima, fundamental, vital de los seres vivos. Los seres vivos tenemos la capacidad de responder a un estímulo. Esa capacidad para responder a un estímulo que comúnmente es un estímulo externo, que está fuera de nuestro cuerpo, o puede ser en algunas ocasiones, claro, estímulos internos porque se generan en el interior de nuestro cuerpo. Esa capacidad de responder a un estímulo se llama irritabilidad, es una característica importante de la vida. Los seres vivos poseemos irritabilidad, podemos responder a un estímulo. Las respuestas pueden ser diversas. Por ejemplo, algunos de ustedes cuando vieron esta imagen les dio miedo, a otros les gustó porque quizás la apariencia del animal le gusta, a otros les dio terror o asco, quizás, en el caso de estas serpientes, ¿no? Terror. Ahora, pero cuando ven la mayoría igual tiene una respuesta, aunque puede ser una respuesta diferente para todos, pero en general la respuesta después de ver a estos reptiles, cuando ven este mamífero, es de agrado. Ah, qué bonito, qué lindo. Entonces, esto tiene que ver con esa capacidad que tenemos de responder estímulos. Ahorita ustedes respondieron a un estímulo externo, porque es una fotografía que está fuera de su cuerpo, ¿verdad? Y ustedes la percibieron a través de sus sentidos. Nosotros los seres vivos recibimos información, el flujo continuo de información que hay a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, nosotros lo percibimos a través de nuestro cuerpo y generalmente pues a través de órganos o sistemas especializados para recibir esos estímulos. Por ejemplo, estas fotos usted las pudo ver con sus ojos, las recibió como un estímulo visual, pero los estímulos pueden ser olores, entonces sería un estímulo olfativo, pueden ser sabores, sería un estímulo gustativo, podría ser también una textura que usted toca, entonces sería un estímulo táctil, podría ser una vibración que usted la siente en su cuerpo, en su piel, podría ser un aumento en el calor o en el frío, entonces nuestro cuerpo recibe los estímulos, estamos bombardeados los seres vivos de estímulos a cada segundo que pasa de nuestra vida. Ahora, déjenme decirles algo bien interesante. Los estímulos pueden variar en cuanto a intensidad. Porque, por ejemplo, la intensidad de este estímulo, de esta fotografía, no es la misma que la intensidad de esta. Esta da ternura y esta provoca terror. En la mayoría, no digo que en todos. Entonces, los estímulos pueden variar en intensidad, no solamente en la naturaleza del estímulo, ¿verdad? Si es visual, si es olfativo, esa es la naturaleza del estímulo. Si es táctil, si es un sonido, esa es la naturaleza, pero también pueden variar en cuanto a la intensidad. Puede ser un estímulo muy leve, puede ser un estímulo de intensidad moderada o puede ser un estímulo de intensidad bastante alta. También los estímulos pueden variar si son externos o internos, porque también se pueden generar dentro de su cuerpo. Cuando usted comienza a sentirse mal porque se le empieza a elevar la temperatura, eso es un estímulo que se generó en el interior de su cuerpo. ¿Sí? Entonces, somos irritables en el sentido, los seres vivos, somos irritables en el sentido de que podemos responder a un estímulo.
que usted alguien viene y le da un empujón sin conocer a esa persona, ¿cuál va a ser su respuesta? Una respuesta va a haber. Probablemente tenga que o responda con la misma intensidad a la inversa. Probablemente. O si le dan una palmadita en la espalda, igual usted va a responder con una cierta respuesta, con una cierta intensidad. Entonces, fíjense cómo somos los seres vivos. Por eso respondemos a cambios de temperatura, por eso nos deprimimos a veces en días grises, por eso estamos alegres a veces en días frescos o con mucho sol, etc. Entonces, esto es un ejemplo, ahorita, en esta imagen que tienen aquí de esta planta atrapamoscas, esto es un ejemplo de cómo los seres vivos respondemos a diferentes estímulos. Esta planta crece, no hay aquí en Honduras, pero esta planta atrapa moscas o atrapa insectos, insectívora, responde al roce del animal cuando el animal toca unas ciertas estructuras en la hoja que parecen unos pelos, pero no son pelos, se llaman tricomas. Entonces toca unos tricomas que son como pelitos, el animal roza esos tricomas y inmediatamente hay una respuesta de la hoja cerrándose, capturando al animal y luego digiriéndolo con unas sustancias enzimáticas, ¿verdad? Unas sustancias digestivas. Esta planta hace eso porque es su manera de adjudicarse una cierta dosis o cantidad de nitrógeno, que es un elemento natural importante para el crecimiento de las plantas en todas partes del planeta, pero que en algunos suelos el nitrógeno es bien pobre, no hay casi nitrógeno en el suelo. Entonces, estas plantas crecen en un lugar donde casi no hay nitrógeno en el suelo y para compensar la falta de nitrógeno en el suelo, capturan animales, como estos insectos, y obtienen el nitrógeno del cuerpo de esos animales. Entonces, eso es responder a estímulos también, ¿verdad? El hecho de que se cierre la hoja al tacto del animal cuando pasa por esa hoja. Lo mismo pasa con las dormilonas, ¿verdad? Usted toca una dormilona, esas plantas que encontramos en el campo, y cuando usted la roza, se cierran las hojas. Eso es un estímulo táctil que provocó que la hoja se cerrara o que la planta cerrara sus hojas. Este es otra característica de los seres vivos y el movimiento. La vida es dinámica. Los seres vivos somos seres dinámicos, no somos seres estáticos. O sea, nos movemos. No nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos en un mismo punto y de ahí no nos movemos nada. No, la vida se mueve. Los seres vivos somos dinámicos. Por supuesto, en la imagen usted ve un águila, un ave que vuela. Obviamente es claro que se desplaza grandes distancias y que se mueve, por lo tanto, junto con el viento a grandes distancias. Pero el movimiento no solamente es desplazamiento. Cuando hablamos de desplazamiento es que usted se mueve de un punto A a un punto B, recorriendo una cierta distancia, a una cierta velocidad, etc. Eso es desplazarse. Pero no todo movimiento implica desplazamiento, ¿verdad? Hay seres vivos, como las plantas, por ejemplo, que no se desplazan, sí se mueven, pero no se desplazan. ¿Por qué? Usted nunca ha visto una planta que se agarre sus faldas, ¿no? Se agarre sus raíces y se vaya caminando para otro lado. O sea, no ve hacer eso. Hay, por ejemplo, otros organismos marinos, como los corales, que aunque no se desplazan, se pueden mover. Las esponjas marinas igual no se desplazan, pero se pueden mover. Entonces, la vida, los organismos vivos en general, se mueven, incluso los organismos unicelulares. No crea que dentro de su cuerpo, las células que lo forman a usted y a mí, o a cualquier ser vivo, multicelular o unicelular, no crea que esa célula no se mueve, que esté estática, parada toda la vida hasta que se muere. No, se desplaza. Tiene estructuras a veces especiales que le ayudan a moverse en el agua, en el medio acuoso, o se mueve, incluso los materiales dentro de la célula se mueven, ¿verdad? Cuando a una célula de nuestro músculo, por ejemplo, de nuestro músculo esquelético, le llega glucosa, la glucosa se mueve desde afuera de la célula hasta adentro, llega a unos organelos especiales que transforman esa glucosa y que hacen que la célula pueda obtener energía para realizar todas sus actividades como esto, reproducción. Entonces, el movimiento es perpetuo en la vida. Los seres vivos somos dinámicos, no somos estáticos. Cuando usted ve un girasol, no ve que la planta se desplaza, pero sí ve que la planta se mueve girando
en busca de los rayos solares. Por eso se le llama girasol. Entonces, las plantas tienen o exhiben una serie de movimientos que tienen un nombre o tienen nombres, ¿verdad? Los movimientos de las plantas se llaman nastias, las nastias, o también se les llama tropismos, las plantas, ¿verdad? Esos son los movimientos que hay en las plantas. Por ejemplo, los tropismos y las nastias. Un ejemplo de esto. Cuando las plantas hacen que sus raíces se crezcan y se muevan hacia abajo y busquen el suelo, hacia abajo y el agua y los minerales que hay en el suelo, eso se llama un geotropismo. Geo significa tierra, o sea, es un movimiento hacia la tierra o buscando la tierra para que las raíces crezcan, lleguen al agua y esa agua pueda hacer llevar hacia el interior de la planta minerales, nutrientes, etc. Eso se llama, por ejemplo, un geotropismo. ¿Cómo se llama? Un heliotropismo sería como el hecho de que hay las plantas, las ramas cuando van creciendo buscan la parte lateral hacia el aire, ¿no? Entonces eso se llama un heliotropismo, o incluso el mismo heliotropismo es la búsqueda del sol. Entonces vea que el movimiento es perpetuo con los seres vivos. Los seres vivos nos movemos hasta el nivel celular, ¿verdad? Hay movimiento. Bueno, otra característica es la reproducción. Los seres vivos nos podemos reproducir, es decir, dos individuos de la misma especie pueden aparearse y producir a un tercero que es de la misma especie igual, ¿no? Eso puede ocurrir o puede ocurrir en la otra cara de la moneda. Un organismo, uno nada más, no dos, uno puede hacer una copia de sí mismo y va a obtener otro individuo igualito, genéticamente igualito. Eso es reproducirse, eso es reproducción. Nadie ha visto a una montaña reproducirse. El suelo no se reproduce. Les queda de tarea algo bien interesante. Es un fenómeno que ocurre en la Tierra que muchas veces pasamos desapercibido. Tal vez se han hecho esa pregunta alguna vez, tal vez no. ¿Cómo se renueva el suelo en la Tierra? Porque se está produciendo nuevo suelo. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo se produce nuevo suelo? ¿Es porque el suelo tiene coito con otro suelo y se reproduce de esa manera? No, no es así. Les queda de tarea cuál es el mecanismo a través del cual la Tierra renueva o hace un recambio o produce nuevo suelo. Les queda de tarea. Eso es algo bien interesante, que no es parte de este tema en este momento, pero es un dato curioso y bien interesante de la naturaleza. Bien, entonces... Licenciado, ¿puedo sí, decir? sí, lo que quisiera que buscaran como curiosidad de la vida o de procesos naturales que se dan en la Tierra es cuál es el nombre del fenómeno que explica que la Tierra renueve el suelo, esté produciendo nuevo suelo. Hay un nombre para ese fenómeno. Es un fenómeno geológico, ¿verdad? Es un fenómeno geológico. Bueno, continúo entonces con la reproducción de los seres vivos. Esto es un milagro, la reproducción es un milagro, es una cuestión compleja, compleja, compleja. Por ejemplo, lo que tienen en imagen ahorita es un áfido, es un insecto muy pequeñito que pueden encontrarlo en mucha cantidad, por ejemplo, en plantas de cítrico, en los árboles de cítrico, o sea, árboles de limón, de lima o de naranja. Ustedes van a encontrar este insecto en unas cantidades bastante grandes. Porque este insecto, llamado áfido, este insecto se alimenta de la savia dulce que hay en esos árboles. Entonces, lo que hace es que con su boca, que es como un pico, introduce su boca dentro de una de las venaciones de las hojas o del tallo de la planta o del tronco del árbol, y con eso está succionando savia dulce, o sea, una sustancia azucarada, agua con azúcar, y así se alimenta. A estos animalitos se les llama las vacas de las hormigas, porque las hormigas saben que ellos se alimentan de savia dulce.
Y llegan las hormigas y les dicen, así como los mareros llegan donde los taxistas y les dicen, bueno, si no nos pagan una cierta cantidad, les vamos a dar más tuerzo, les vamos a partir la mandarina en gajos. Si no nos dan dinero. Cosa horrible que pasa, ocurre, ¿verdad? Resulta que esto es como la relación que hay entre los mareros y los taxistas, porque llegan las hormigas, que serían como los mareros. No vayan a tratar mal a las hormigas desde ahora, simplemente esto es una analogía. Resulta que llega la hormiga y con las antenas y con otros mensajes químicos le hace ver a la vaquita, a este áfido, le dice, bueno, si no me das una savia, un poquito de la savia dulce de la que te estás alimentando, te voy a dar más tuerzo. Entonces lo que hace el animal es que a través de estos sifones, de estos tubitos que usted ve aquí en el abdomen del animal, exuda unas gotitas de agua azucarada, que luego la hormiga se las come. Y luego la hormiga se va ya bien tranquila. Luego viene otro día o a otra hora y viene por otra ración. Y así está. Hasta en los animales se da la extorsión, no crea. Pues resulta que este animal llamado áfido es un ejemplo, uno de muchísimos, de miles, o hasta de millones probablemente, de ejemplos de seres vivos que se reproducen asexualmente. Asexualmente. El prefijo a en una palabra significa sin o carente de. Es un prefijo griego. Entonces, la reproducción asexual es uno de los mecanismos de reproducción que tienen los seres vivos. Quiere decir, reproducción asexual quiere decir que un organismo, uno, se reproduce a sí mismo sin que intervenga el ADN de otro, de la misma clase, pero del sexo opuesto. No necesita el ADN de otro. Asimismo puede ser una copia, se puede clonar. Entonces lo que usted está viendo aquí en la imagen es como un áfido se está clonando, está produciendo clones por un mecanismo de reproducción asexual, porque aquí no necesitó aparearse con ningún otro de su misma clase, de su misma especie, pero del sexo opuesto. No lo necesitó. Simplemente hizo copias de su ADN y obtuvo copias de sí mismo, igualitos genéticamente. Los hijos son una copia exacta. Eso en el caso de la reproducción asexual. Hay muchos ejemplos más. Pero también está la reproducción sexual. En la reproducción sexual hay un fenómeno que se llama fusión de gametos. Fusión es una palabra que quiere decir unión. O sea, en la reproducción sexual hay machos y hembras. Hay dos individuos, no uno. Uno es macho y el otro es hembra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tienen gónadas diferentes. El macho va a tener una gónada que va a producir unos gametos que son células especializadas en la reproducción llamadas espermatozoides, y el otro individuo va a ser hembra porque en vez de tener testículos va a tener ovarios, y en esos ovarios va a producir unos gametos, unas células especializadas en la reproducción que se llaman huevos o óvulos. Y el huevo con el espermatozoide se van a unir y van a formar una sola célula con dos núcleos, la cual se llama cigoto. En el cigoto crece el embrión y del embrión sale el organismo inmaduro o sale el hijo de estos dos. Eso se llama reproducción sexual, cuando hay fusión de gametos, la unión de espermatozoide más óvulo para formar un cigoto. Nosotros los humanos igual, nos reproducimos por una vía sexual. Nuestro padre y nuestra madre fusionan su esperma con el óvulo, forman un cigoto, y de ese cigoto crece un embrión, que es usted y yo. Y al final, ese embrión termina siendo usted y yo, tal cual nacemos, crecemos y nos desarrollamos. Ahora, en la reproducción sexual hay dos fenómenos interesantes, que hay dos formas, digamos, de que se dé la reproducción sexual, con una fecundación externa o con una fecundación interna. Reproducción sexual con fecundación externa es lo que tenemos aquí en esta imagen de estos dos peces. El pez macho libera hacia el exterior de su cuerpo los espermatozoides, o sea, al agua, libera al agua el esperma, y el pez hembra va a liberar hacia afuera de su cuerpo los huevos. Entonces el esperma y el óvulo se encuentran afuera del cuerpo de los dos progenitores. Eso se llama fecundación externa. La fecundación interna sería
cuando el espermatozoide y el óvulo se unen o se encuentran y forman un cigoto dentro del cuerpo de uno de los dos progenitores, que generalmente es la hembra. Es lo que ocurre con nosotros, los humanos, ¿no? Nosotros nos reproducimos sexualmente por fecundación interna, porque hay un órgano copulador que hace llegar el esperma al interior del cuerpo de la hembra, y entonces el esperma se encuentra con el óvulo en el interior del cuerpo de la hembra, y ahí se forma el cigoto, y de ahí venimos nosotros. Entonces esas son las dos vías de reproducción que hay, sexual y asexual. Sexual hay fusión de gametos, y en la asexual no hay fusión de gametos. Venimos a una de mis características más preferidas de los seres vivos, que es la adaptación. Es increíble cómo los seres vivos nos podemos adaptar. ¿Qué es adaptarnos? ¿Qué implica que nosotros nos adaptemos? Escúchelo bien, entiéndalo, reflexione lo que yo le voy a decir a continuación. Adaptación es, dicho de una manera muy simple, pero muy simple, adaptarse es cambiar junto con los cambios del medio o del ambiente y sobrevivir. Eso es adaptarse. Voy a repetir. Es bien sencillo, solo que hay que darle análisis. Adaptarse es la capacidad que tiene un ser vivo de cambiar junto con los cambios del ambiente y sobrevivir. Eso es adaptarse. Entonces, aquí en la imagen ve usted a una planta muy parecida a esta planta, al ágave, ¿verdad? A la planta de ágave, de la que se obtiene el tequila, por ejemplo, que se produce mucho en México. Es muy parecida a la planta. De hecho, creo que es de la misma familia, de las agaváceas. Los que estudian biología en algún momento van a ver eso, en taxonomía vegetal. Bueno, entonces vea, esta planta está adaptada a las condiciones de este ambiente, que es un ambiente muy alto, es un ambiente probablemente arriba de los 3.000 metros de altura, 3.000 metros sobre el nivel del mar, en donde casi no, o donde hay poco oxígeno, donde no hay una abundancia tan grande de organismos vivos alrededor. Sí hay, por supuesto, organismos vivos, pero no como en un bosque húmedo, por ejemplo. Y está adaptada a ese frío, a condiciones de sequía, a que no llueva tanto, etcétera, porque está adaptada, porque ha cambiado física, fisiológica y conductualmente, ha cambiado junto con el medio que la rodea o junto con el medio donde crece, y ha sobrevivido. Bien, entonces, aquí vengo yo ahora a la parte interesante de la adaptación. Bueno, varias cosas interesantes sobre la adaptación. Resulta que las adaptaciones siempre se dan a 3 niveles. Las adaptaciones son físicas o anatómicas. También son adaptaciones fisiológicas. Y también son adaptaciones conductuales. Fíjese, por ejemplo, lo voy a ilustrar con este animal que está viendo usted en la imagen. ¿Qué es lo que está viendo? Un oso polar. El oso polar es un animal muy grande, o sea, el cuerpo es bastante voluminoso, un animal muy grande. Es un animal que vive en el Ártico, solamente en el Ártico, o sea, en el Polo Norte. No vive en la Antártida, vive en el Ártico nada más. Y es un animal que está adaptado a condiciones de un frío de bajo cero, ¿verdad? Casi que todos los días, a todas horas. Y es un animal que está adaptado a comer no necesariamente todos los días, a veces come una semana, otra no. Y así está, porque está adaptado. Ahora, entonces, ¿cuáles son las adaptaciones que este animal tiene? Pues adaptaciones anatómicas o físicas son el hecho de que tiene, por ejemplo, el pelo, que el pelo es transparente y la piel del animal es bien oscura. Ustedes lo ven como color entre beige y blanco, pero en realidad no tiene ese color el animal. La piel del animal es oscura, una piel como marrón, es oscura la piel. Pero usted no ve la piel oscura. ¿Por qué? Porque el pelo, como es transparente y cuando la luz le da al animal,
el pelo transparente genera un efecto visual y hace que el calor se concentre mucho mejor en la piel, al ser una piel de color oscuro. Y entonces el animal sea capaz de, los pocos rayos de sol que llegan, puedan absorberse, el calor de la luz solar se pueda absorber de manera muy eficiente. Eso es un cambio físico, es un cambio en la forma como está construido el animal. Ahora, fisiológicamente hay adaptaciones del animal porque el animal tiene una capa de grasa más gruesa que otros animales. La capa de grasa gruesa, que está muy bien inervada de sangre, esa capa de grasa muy gruesa lo que hace es que cuando el calor llega a esa capa de grasa, se puede mantener por mucho más tiempo en el interior del cuerpo, el calor. Porque recuerde que el animal vive en un lugar muy frío y es un mamífero. Necesita tener una temperatura interna constante. Entonces, esa es una adaptación, el hecho de que tenga una capa muy gruesa de grasa, perdón, el hecho de que tenga un cierto ritmo cardíaco, que tenga una cierta capacidad respiratoria diferente a otros animales, son adaptaciones fisiológicas. Fisiológico quiere decir en la forma como funcionan los órganos del animal o la forma como funcionan sus sistemas corporales. Eso es adaptación fisiológica. Pero también el animal tiene adaptaciones, o sea, adaptado conductualmente, la conducta, la forma de actuar o de responder a los estímulos del medio que lo rodea. Cuando el animal anda caminando en un día muy frío, donde hay una tormenta, por ejemplo, y ustedes ven en la televisión, en los programas, en los reportajes, que el animal anda caminando en una tormenta, en medio de una tormenta, ¿qué es lo que hace el animal? El animal sabe que si sigue caminando, va a perder el poco calor que tiene en su cuerpo retenido, lo va a perder por convección. La convección es un fenómeno físico. En este caso es la convección del aire. El aire ejerce una fricción por convección o le hace perder, mejor dicho, al animal calor por convección. Es lo mismo que le pasa a usted. Si usted está bien calentito a las 5 de la mañana, arropado en su cuarto, en su cama, calentito, y lo levantan y usted tiene que ir afuera inmediatamente, ¿qué va a pasar? El aire, el viento, le va a ir robando calor por convección. Entonces el animal sabe eso. ¿Qué es lo que hace entonces? Su conducta cambia, dice, bueno, ya no voy a seguir caminando, sino que lo que voy a hacer es que voy a abrir un hoyo en la nieve y me voy a meter ahí, porque sabe que tiene que mantener el calor, retenerlo, no perderlo, porque se puede morir, se puede inactivar su metabolismo celular. Entonces, el animal abre un hoyo en el suelo, en la nieve, y se mete ahí, espera a que la tormenta pase. Eso es una adaptación conductual, porque el animal sabe que si sigue caminando se puede morir de hipotermia. Entonces, vea cómo las adaptaciones son físicas o anatómicas, son fisiológicas y también son conductuales. Siempre las adaptaciones se presentan a esos tres niveles. Grábeselo en su cabecita. Todos los animales, todos los seres vivos nos adaptamos de esa manera, física o anatómicamente, fisiológicamente y conductualmente, a los cambios del medio que nos rodea. ¿Para qué? Para sobrevivir y poder reproducirnos y que la especie no se pierda. Eso es adaptarse. Y algo sumamente interesante de las adaptaciones es que se pueden heredar, se heredan en los genes, aunque no se crea, aunque parezca increíble, las adaptaciones se heredan en los genes. Se guarda información de qué fue lo que hizo el cuerpo para cambiar físicamente, fisiológicamente y conductualmente. Es como que se escriban unas instrucciones y se almacenen esas instrucciones de qué fue lo que pasó, qué hizo el cuerpo para lograr esa adaptación, se guardan ahí en el ADN, en unos genes, y se agregan al ADN y luego pasan a los hijos esas adaptaciones, de tal manera que los hijos nacen adaptados a ciertas condiciones, por supuesto. Se tendrán que adaptar a otras al nacer, crecer y vivir. Entonces, las adaptaciones se heredan, cosa increíble y magnífica, un tema apasionante de estudio, que no vamos a estudiar hoy, pero para que lo sepan, ¿no? Entonces, miren lo que estaba diciendo, miren, un día muy frío, terriblemente frío, el animal se entierra.
se mete en un agujero en el hielo para no perder calor. Cualquier animal, otro ejemplo es este animal, este oso caballo, así se le llama oso caballo, es un hormiguero gigante, también así le decimos aquí en Centroamérica, Mesoamérica. Es un animal adaptado a su medio, es un animal que con el tiempo perdió sus dientes y desarrolló una lengua muy larga. Entonces el animal, no teniendo dientes, no podía masticar frutas, no podía tampoco comer insectos, no podía masticar ningún insecto. Entonces el animal lo que hizo fue que se adaptó a comer hormigas, porque creció en un lugar, creció en un ambiente en donde había mucha hormiga, muchas termitas. Entonces se adaptó el animal física, fisiológica y conductualmente a, entre otras cosas, comer hormigas, comer larvas en troncos caídos o comer termitas en termiteros, porque la lengua de él es una lengua muy larga y pegajosa que puede llegar muy fácilmente al interior de un termitero, de un hormiguero, o recorrer las galerías de un tronco caído, donde hay larvas de otros insectos también. Y las garras que tiene son unas garras bien poderosas para poder abrir los hormigueros, poder abrir los troncos caídos y poder abrir los termiteros, por ejemplo. Bien, entonces, la última característica de la que quiero hablar es la evolución. Los seres vivos evolucionamos, pero hay algo bien interesante de la evolución, y es que los que evolucionan no son los individuos de una especie, son las poblaciones de una especie. O sea, en otras palabras, cuando un ser vivo evoluciona, no evoluciona un individuo de una especie, no. Evolucionan todos aquellos individuos de una misma población. ¿Qué es evolucionar? Es algo parecido a la adaptación, solo que a más largo plazo, en un tiempo mayor en el tiempo. Evolución es básicamente cambiar con el medio, adaptarse, sobrevivir, poder reproducirse y seguir viviendo. Pero esa evolución tarda mucho. En organismos unicelulares tarda menos. Los organismos unicelulares, genéticamente hablando, cambian muy rápido. Por eso, por ejemplo, ahorita que tenemos el problema del COVID-19, este virus SARS-CoV-2, este virus o los virus o incluso las bacterias y otros organismos unicelulares tienen la capacidad de mutar genéticamente, o sea, hacer cambios en la organización de su ADN de manera muy rápida. Entonces, los organismos unicelulares sí evolucionan más rápido, cambian genéticamente de manera muy drástica en poco tiempo. Por eso es que comienzan a salir cepas de este virus, por ejemplo, que son más agresivas, que son más resistentes a ciertos tratamientos, medicamentos, y el caso se complica. Entonces, pero en el caso de los organismos macro, los grandes, los organismos grandes, no micro, no los microorganismos, sino los macroorganismos como nosotros, porque somos multicelulares además, es mucho más complejo que haya cambios en el ADN de todo el cuerpo, de todos los tejidos, de todos los órganos. Por tanto, la evolución se ve de manera muy lenta y en el tiempo sí se podría dar. No es que nos van a salir alas, ¿verdad? Tampoco es esto que está aquí en la imagen, que el ser humano evolucionó con el tiempo de ser un primate, digamos, que caminaba más encorvado, con unas extremidades anteriores mucho más largas que las actuales, que perdió pelo, que el cerebro se hizo más grande, que adquirió la capacidad de conciencia, etcétera. No es eso. La evolución no es eso. La evolución es adaptación en el tiempo y supervivencia en el tiempo. Entonces, esto es falso, ¿verdad? Esto que nos han dicho de que la evolución es que nosotros venimos del mono, pero pareciera que en la actualidad volvimos otra vez a ser unos monos bastante brutos, que volvemos a cometer los mismos errores de siempre y más bien andamos en peores errores cada vez. Entonces, pero no es esa la evolución. Mire acá lo que dice el concepto de evolución que aparece aquí en la diapositiva. Todos los cambios estructurales es en su cuerpo, cambios en su cuerpo, y fisiológicos en el funcionamiento de su cuerpo, de sus órganos, de sus tejidos, que sufre una población, ojo que no dice un individuo, dice una población a través del tiempo. La evolución puede resultar en la aparición de nuevas especies
o puede conducir incluso a la extinción de algunas especies. Lo que pasó, por ejemplo, en las Galápagos. Las Islas Galápagos antes estaban pegadas al continente, allá en Sudamérica, a Ecuador. Estaban pegadas, son islas que pertenecen a Ecuador. Entonces, esas islas se separaron. Y cuando se separaron del continente y se aislaron de la costa, se metieron más hacia el mar, algunas poblaciones de aves, por ejemplo, quedaron en unas islas y otras quedaron en otras. La misma especie, una población quedó en una isla y otra población quedó en otra isla. Con el tiempo, como no había un flujo de genes, no se estaban viendo ni se podían cruzar esas dos especies porque había una barrera del mar que no les permitía cruzarse entre sí, ¿verdad? Entonces se fueron aislando con el tiempo esas especies de tal manera que las que quedaron de un lado fueron modificando su alimentación, por ejemplo, y el pico se volvió más grueso, más ancho o más largo. Y lo mismo pasó con las otras. Aunque eran la misma especie, evolucionaron de manera diferente con el tiempo. Estamos hablando de mucho tiempo, ¿verdad? Pueden ser miles de años, millones inclusive. Entonces la evolución no se da en los individuos, se da en las poblaciones de especies. Y debido a un montón de fuerzas naturales, ¿verdad? Aislamiento, debido a necesidad, debido a presión de selección, un montón de cosas que se estudian en biología como carrera, pero que no viene al caso en este momento hablar de ello, pero sí les aconsejaría que si quieren saber un poco más de lo que es evolución, ustedes puedan leer los libros de Darwin, sea que usted estudie biología o no. Es una lectura muy interesante que le aporta mucho. Los de biología están como obligados a leerlo, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo de evolución. Es una analogía, solo es una analogía, ¿verdad? Es un ejemplo para hacer una analogía de lo que es evolución. El personaje de Superman. Superman aparece en los años 50 del siglo pasado como un personaje gordito, algo gordito de hecho, panzoncito. El traje no era muy bueno, no era muy bonito, las botas eran feísimas, parecía que andaba una pijama, era feo él. Era feo, pero para la gente en ese momento el personaje era atractivo. Luego, en los 60 del siglo pasado, el personaje mejoró un poco o cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió la apariencia. ¿Por qué? Por las necesidades de que se mantuviera todavía el personaje en el cine, en la televisión o en los cómics. Entonces, las personas de los 50 no pensaban igual que las personas de los 70, de los 60. Luego en los 70 el personaje volvió a cambiar, se volvió, digamos, diferente. En los 80 volvió a cambiar, en los 90 volvió a cambiar, en el 2000 volvió a cambiar y al día de hoy, el Superman que tenemos el día de hoy es completamente diferente al Superman que teníamos en los años 50. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con esto? El personaje, si fuera una especie, logró sobrevivir con los cambios del tiempo y se adaptó. Y las adaptaciones implicaron adaptarse físicamente a las exigencias del público para poder sobrevivir y reproducirse, por supuesto, en el caso de los seres vivos. Y también el personaje se adaptó fisiológicamente, seguro, claro. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el cambio de cuerpo del Superman de los años 50, es completamente diferente al cuerpo del Superman del 2020, 2021. Y conductualmente, igual, el Superman de la actualidad es más arrogante que el amistoso Superman que había en los años 50, 60. Entonces hay una serie de analogías ahí que se pueden interpretar o se pueden utilizar para pensar en evolución. Dele un poco más de análisis para que lo entienda mejor. Bien, tenemos pocos minutos, pero quiero adelantar, bueno, un minuto. Quiero adelantar con esto. En el capítulo 1 que les pedí leer, se habla mucho de la taxonomía, que es una rama de la biología que se encarga de nombrar, clasificar, separar por grupos a los seres vivos, de acuerdo a una serie de características y a una serie de categorías. Entonces, todos los seres vivos nos clasificamos de acuerdo a 8 categorías taxonómicas. 8 categorías taxonómicas. Esas 8 categorías taxonómicas son dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos nos ubicamos taxonómicamente en un dominio
en un reino, en un filo, en una clase, en un orden, en una familia, en un género, en una especie. Lea un poco más esa parte para que lo entienda bien. Aquí tenemos un ejemplo de la clasificación taxonómica en estas 8 categorías del chimpancé, del chimpancé que vemos en las películas, en la televisión, etc. El chimpancé está ubicado taxonómicamente en el dominio de la Eucarya, en el reino animal, en el filo de los cordados, en la clase de los mamíferos, en el orden de los primates, en la familia de los pogónidos, en el género Pan y en la especie Pan troglodites. Ese es el nombre científico en latín, porque la biología utiliza latín, porque es una lengua muerta, ya nadie la habla, ni siquiera en el Vaticano. Se habla latín siempre, solo en algunas misas. Pero el latín se ha convertido en el lenguaje de la biología desde hace mucho tiempo, desde 1700 y pico, no de este siglo, sino que desde 1700. Porque un naturalista sueco llamado Carlo Linneo, o Carlos Linneo, como se le dice en castellano, desarrolló un sistema de clasificación para darle nombre a todos los seres vivos que se encuentran en el planeta, que el hombre conoce o va descubriendo. Entonces se inventó un sistema de clasificación llamado sistema de clasificación binomial, en donde el nombre de un organismo vivo estaba escrito en latín y constaba de 2 nombres realmente, de un género y una especie. Entonces eso es bien interesante, es una historia muy interesante que se puede, yo les voy a tratar voy a buscar un artículo muy sencillo, muy pequeño sobre Linneo, que lo puede leer o no, eso ya es una cuestión de cada quien, no es obligatorio ni va a estar evaluado, es para cuestiones de conocimiento, que lo lea para que entienda por qué Linneo se le ocurrió que a los seres vivos se les tenía que dar un nombre en latín y utilizar 2 nombres, un género y una especie, porque son nombres únicos. De hecho, cada especie en el planeta tiene un nombre único en latín, es un nombre internacional y es único, no cambia en ninguna parte del mundo, en ningún continente, todo el nombre es el mismo en todos lados. Por lo tanto, el hombre, por ejemplo, somos Homo sapiens, ese es nuestro nombre científico, que quiere decir hombre sabio, aunque en realidad no seamos hombres sabios, ¿verdad? No lo somos, pero hombre sabio quiere decir Homo sapiens, es nuestro nombre científico en latín. Entonces nosotros también, los seres humanos... ¿Sí? Disculpe la interrupción, es que le quería pedir permiso si me podía No, retirar. no hay Ahorita problema. tengo otra clase. No hay problema, no hay Okay. problema. Bueno, Sin problema, gracias. yo ya termino también. Entonces, Igual simplemente... yo, licenciado. Sí, no hay problema, yo ya termino, seguimos después. Bueno, Es solo terminar diciéndoles que todos los seres vivos estamos clasificados taxonómicamente en 8 categorías, estas 8 categorías, que van desde la más inclusiva, porque incluye pocas características y por lo tanto incluye una cantidad bien grande de organismos, hasta la categoría más exclusiva, que solo es un organismo, que es la categoría de especie. Entonces, esto es bien interesante, esto es una lectura bien interesante. También hay algo de esto en el capítulo 1 que quiero que lea, que lo vea, y revise esos ejemplos que están ahí. O sea, bueno, terminamos por hoy. Solo me resta decirles que les voy a subir ahorita la videoconferencia del ¿cómo se llama? Ya veo que Darlan se adelantó a ver, vamos a revisar lo que Darlan dice. Voy a subirles al aula las videoconferencias, la anterior, la de lunes y la de hoy en la tarde, y luego les subo también la información que les mandé sobre el laboratorio, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces estamos pendientes, revisen el calendario porque las actividades de trabajo vienen la otra semana, creo, o vienen mañana, no me acuerdo, hay que revisar el calendario, porque es obligatorio hacerlas el día que aparece ahí, nada más. Así que revisemos, por favor, estemos pendientes. Cualquier cosa ahí estamos pendientes en el chat. Tengan buena tarde. licenciado, Sí. lo del grupo de WhatsApp. Natalie. Sí. Déjeme ver, la voy a anotar, Natalie, espérame. Natalie Valeria. Sí. Ok, Natalie, vamos a revisar eso y en unos minutos ahí le avisamos. Cheque. Ok, gracias. Bueno, por nada, entonces que tengan buen provecho. Buena tarde. Gracias, licenciado. Igual para usted. Por nada, gracias. Gracias, Lick. Por nada.
Gracias, buen día. Por nada, gracias. Rick, usted pasa Igual. lista. Gracias, licenciado. Se genera una lista, Darla. Se genera una lista después de terminada la videoconferencia. Bueno, gracias, Lick. De nada, cheque.